Buenos días. Mi nombre es Claudia Ávila y vamos a iniciar el proceso de la explicación del proyecto final para la clase de diseño curricular. Recuerden ustedes que durante las sesiones anteriores hemos pensado pues, dentro de la propuesta curricular cómo se trabajarían las propuestas curriculares, hemos hablado de cuando yo voy a presentar una propuesta curricular o una planeación o un proyecto, que también hemos hablado de la planeación frente a pensarnos un proyecto de aula, un proyecto transversalizado, cómo nos tenemos que pensar en todas las preguntas que se plantean al interior del hexágono pedagógico. Entonces, teniendo en cuenta cada una de esas premisas, en el momento 3 nos empezamos a acercar un poco a cómo estas propuestas curriculares deben ser pensadas desde la diversidad, deben ser pensadas y transversalizadas desde el diseño universal para aprendizaje, desde los planes individuales de ajuste razonables, teniendo presente el decreto 1421 y otras políticas eh, que dentro del ministerio, dentro de la lógica, se tienen que establecer y respetar para cumplir pues, con el derecho a la educación de todos los niños. ¿Sí? En el momento 3, durante la semana número 2, estuvimos hablando la semana pasada sobre el diseño universal para aprendizaje. Hicimos el análisis de los derechos básicos de aprendizaje y de la relación que tienen todos estos documentos con lo que se configura de manera final con esa malla de aprendizaje que el Ministerio de Educación nos entrega a cada uno de nosotros. De igual forma, ustedes estuvieron revisando los documentos orientadores del Ministerio de Educación. Nos encontramos con que el Ministerio el mes pasado hace los ajustes frente a las orientaciones curriculares de educación artística, educación física, tecnología e informática, que eran son los documentos en este momento que no cuentan con los derechos básicos de aprendizaje, no cuentan con unas mallas curriculares propuestas desde el Ministerio, pero sí cuentan con unas orientaciones a nivel general que nos permiten reconocer de manera general como las dimensiones que se pretenden desarrollar o alcanzar con los niños, jóvenes y adultos al interior de sus procesos motores. La idea del ejercicio que tenemos que desarrollar nosotros en nuestros grupos de trabajo, estoy abriendo acá el documento del ministerio, frente al de educación física, orientaciones curriculares para la educación física, la recreación y los deportes. Recuerde que la idea es que ustedes cada uno revise, teniendo presente su documento, sus orientaciones desde su licenciatura, cuáles serían esas habilidades generales que el ministerio pretende que nosotros desarrollemos al interior de los espacios de aprendizaje y cómo de alguna manera tendríamos que pensarnos en una manera determinada de cómo trabajarlo con nuestro ejemplo. Al interior de lo que nos encontramos acá, en este documento, las propuestas son exactamente iguales. Nos encontramos en la página número 96 de este documento. ¿Cuáles son los principios del currículo que se pretenden desarrollar en el área de educación física, recreación y deporte? Nos encontramos acá con los principios de flexibilidad, de inclusión, ¿cierto? Nos hablan acá del diseño universal para el aprendizaje, nos hablan de todo lo que tiene que ver directamente con los planes individuales de ajustes razonables y nos dicen que trabajan con unos núcleos de formación, un núcleo de formación que compete a la expresión corporal, a la parte motora, que compete a las prácticas deportivas, a la percepción del cuerpo, a la competencia axiológica, de manera general, y cómo todas estos núcleos de formación se van a transversalizar en el desarrollo integral de cada uno de los jóvenes niños que tengamos en nuestros escenarios de aprendizaje. Lo que quiero que empecemos a desarrollar, un poco lo que les dije a ustedes que empezaran a trabajar, era que revisaran estos documentos. Estoy buscando acá directamente el cuadro, pero no recuerdo en qué momento, en qué página está. Acá lo encontramos, página 111 del documento de educación física. En artística lo van a encontrar exactamente igual. Nos encontramos con las competencias específicas o las dimensiones que ellos pretenden alcanzar. El Ministerio de Educación lo propone acá a partir de los ciclos, ciclo 1 de grado primero a tercero, ciclo 2 de cuarto a quinto, y así con cada uno de los niveles en los que vamos aumentando. De manera general, el ministerio lo subdivide en estas habilidades y nos brinda la posibilidad de conocer cuál debería ser esa trayectoria educativa que debe tener el estudiante, cuál debería ser ese paso a paso para lograr
desarrollar una competencia específica, por ejemplo, frente a la expresión corporal, motora, axiológica y corporal, que tiene que ver directamente con el cuerpo, la percepción y la parte de motricidad. Les decía a ustedes que revisaran cada uno de estos ítems que aparecían acá, pensándolos en el grado primero de primaria, acá lo están trabajando por ciclo, pero que miráramos cada uno de estos y a la luz de lo que nos mencionaba el Ministerio de Educación, empezáramos a desglosarlo. ¿Sí? Entonces acá nos damos cuenta cómo el Ministerio nos lo empieza a desglosar a partir de los núcleos, nos dice más o menos unos desempeños que se pretenden alcanzar. El desempeño lógicamente está propuesto, está descrito, eh, pensado para que tal vez el docente lo tenga presente en su proceso de planeación curricular, pero la idea es que ustedes se pensaran en todas las subacciones que yo tengo que trabajar para que el niño, en este caso, por ejemplo, ejecute movimientos de manera consciente y atenta. ¿Qué tendría que trabajar el niño para desarrollar estos procesos motores? Pues acá efectivamente tengo que trabajar la parte de las habilidades adaptativas, tengo que trabajar motricidad gruesa, tengo que trabajar motricidad fina, tendría que trabajar con la parte propioceptiva, tengo que trabajar con la parte vestibular. Es decir, este solo ítem me indica que yo como docente tengo que pensarme en todo unas subetapas para alcanzar el logro de ese desempeño. ¿Sí? Entonces ustedes tenían que, como primera parte, cada uno desde su licenciatura, analizar estos desempeños que el Ministerio de Educación propone y enumerar, desglosar las subtareas que le correspondería al docente desarrollar para que el niño alcance el logro de ese desempeño. Era lo primero que usted tenía que hacer. Hoy, el día de la semana número 13, perdón, nosotros esto lo pensamos en la semana 12, ¿no? Estamos ahora en la semana 13. Esta semana nos estuvimos encontrando en nuestro salón de clases y con grupos de trabajo de manera interdisciplinar. Generamos una discusión frente a lo que se hace en cada una de las disciplinas: educación física, artística, educación infantil, inglés, humanidades, y a partir de de esas diferentes disciplinas empezamos a leernos frente a lo que desde nuestra disciplina se pretende alcanzar con los niños. Y en la discusión podíamos concluir que todos tenemos que ver con todo, ¿sí? Es decir, estamos hablando de grado primero de primaria y hemos entendido que no se trata de que yo soy docente de educación física, entonces lo mío es más importante, o que lo mío tiene mayor relevancia en los procesos de aprendizaje de los niños, sino que nos damos cuenta que hay una relación frente al todo cuando hablamos de las habilidades adaptativas de los niños y niñas que llegan a su proceso de escolaridad. Estamos hablando de primero, recordemos que nuestro trabajo es pensado desde primero de primaria, ¿sí? ¿Cuál era la segunda parte del ejercicio? La segunda parte del ejercicio fue ya pensarnos directamente, ubicarnos dentro del esquema radial de las habilidades adaptativas básicas y empezar a mirar dentro de cada uno desde su disciplina, perdón, frente a estas habilidades, cuál nos compete más a nosotros. Por ejemplo, yo, estudiante de educación física, tomo mi documento orientador del ministerio, tomo los lineamientos, tomo otros documentos base que tenga para desarrollar un esquema radial similar al que yo les estoy mostrando en este momento en la pantalla. Y lo que voy a empezar a mirar es analizar cada una de las cosas que aparecen acá. Y si considero pertinente agregar una más, la voy a agregar. Entonces, por ejemplo, nos dicen acá en la número 12 de motricidad gruesa, me ubico acá en el esquema radial motricidad gruesa, me ubico en el número 12 y me encuentro con que aparece que está acá trepa, pero yo considero que hay otras habilidades más que se necesitan colocar, pues voy a agregar más de las 36 habilidades que aparecen acá. Este documento que está presentando por la Fundación Loto Azul nos permite a nosotros entender habilidades o áreas desde áreas desde de la psicomotriz, comunicación, social, ocio, académico, autonomía y cognitivo, ¿sí? Pero puede ser que usted considere pertinente que dentro de la psicomotriz hace parte otra. Está haciendo, por ejemplo, para mí no está la parte de la propioceptiva. Entonces, si yo fuera estudiante de educación física, yo diría, es necesario colocar un ítem más que hable sobre todo lo que tiene que ver con la propioceptiva. Pero en lo cognitivo también yo diría, va la imitación, ¿sí? Para mí estaría dentro de lo cognitivo.
pero también otra persona podría decir que va dentro de lo psicomotriz. Y así con cada uno de los ítems, la idea es que usted empiece a entender qué tipo de desarrollos o de subhabilidades deberían aparecer en cada uno de estas áreas que de manera general nos están presentando acá. En este momento le estoy diciendo que usted va, a partir de lo que usted escribió, va a hacer un paralelo, una relación de lo que encuentra en este esquema radial de habilidades adaptativas con lo que usted analizó y lo agregue. ¿Sí? Y va a ser un documento similar al que está acá, y agregándole las otras cosas que para usted son importantes, que no encuentra, pero que deben ser importantes. Muy bien. Y acá colocamos entonces grado primero de primaria. Esta es la primera parte de nuestro trabajo que usted lo tenía que haber entregado esta semana, en la semana número 13. ¿Listo? Si no lo entregó, si no lo ha terminado, entonces por eso estamos haciendo este video para que usted tenga una clarificación conceptual de lo que debe desarrollar, de lo que debe entregar en la semana número 15, que entrega su proyecto final. En la semana 14 y en la semana 15 nos vamos a encontrar con nuestro grupo de trabajo y nos vamos a pensar desde la posibilidad del diseño de una propuesta, de una planeación para una semana específica, pensada desde todas las habilidades que ustedes en su esquema radial, el esquema que ustedes hicieron, el propio, no este, el que ustedes hicieron, van a trabajar. Entonces me voy a remitir aquí al tablero para ejemplificar las ideas que les estoy diciendo, ¿cierto? Entonces, ustedes les estoy diciendo que para la parte de su proyecto entregarían una planeación de una semana, de actividades pensada desde el esquema radial que ustedes entreguen, desde el esquema radial propio, ¿sí? Desde el esquema radial propio que ustedes me entregan a mí. Esta planeación, ¿qué tiene que tener? Pues lógicamente, yo no les voy a pedir ningún formato porque el formato no importa. Acá lo que interesa es que dentro de la planeación se pueda visualizar el hexágono pedagógico. Ya se los expliqué en clase. Que pueda aparecer visualizado el esquema o el escrito, bueno, especificado el hexágono pedagógico. Donde ustedes me permitan conocer a mí qué es lo que pretenden trabajar, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? El cómo lo vamos a el para qué lo van a hacer, que viene a ser el propósito de la actividad, ¿cierto? El para qué lo vamos a hacer, el cómo lo vamos a hacer, que tiene que dar cuenta de las metodologías, de la manera como lo vamos a desarrollar, qué necesitamos para trabajarlo, los recursos, bueno, cada una de las preguntas que tenemos en el hexágono, y algo bien importante es pensarnos desde el qué vamos a evaluar. ¿Sí? Ahora, usted me entrega la planeación pensada para una semana, no desde su disciplina. Y decía yo a ustedes en el encuentro que tuvimos, que no vamos a hacer la planeación pensada desde el licenciado en educación física, desde el licenciado en artística, desde el educador el de educación infantil, sino que va a ser de manera general. Es decir, recordemos que estuvimos hablando sobre los proyectos de aula y decíamos que cuando trabajamos el proyecto de aula es el diálogo que hay a partir de los intereses de los estudiantes, pero que surge también, lógicamente, de lo que el maestro pretende trabajar con sus estudiantes. Entonces acá, en esta parte de cuando ya tengamos presente que vamos a hacer nuestra planeación a partir a la luz del hexágono pedagógico, nos vamos a pensar en lo siguiente. Nosotros como grupo de trabajo nos vamos a pensar en cada uno de los días, vamos a hacer nuestra planeación pensada de la siguiente manera. ¿Sí? Vamos a pensar el día lunes, me escriben ahí entonces la población en la que ustedes van a estar en esta institución educativa con la que les estoy diciendo que vamos a hacer la planeación, va a ser pensada desde la diversidad. ¿Sí? Entonces piensen que tienen estudiantes en condición con diversidad en su aula de clase, estamos hablando de estudiantes de grado primero de primaria, y lo que nosotros pretendemos alcanzar o trabajar con estos niños es fortalecer una de las habilidades que están propuestas al interior del esquema radial que ustedes hicieron. ¿Sí? Vamos a fortalecer algunas de esas habilidades. Entonces, en ese sentido, yo necesito que ustedes acá se piensen en el desglose
¿De qué habilidades quieren ustedes trabajar el día lunes, el día martes, el día miércoles, el día jueves y el día viernes? ¿Sí? Entonces nos vamos a pensar en más o menos vamos a pensar por día más o menos en unas 4 o 5, en unas 4 habilidades que pretendemos desarrollar. ¿Sí? Para que ustedes tengan presente qué habilidades va a trabajar con la población, necesito que piensen en lo siguiente. No recordaba que les había dicho esto, pero se los voy a decir ahorita para que no se me vaya a pasar. Voy a sacar acá el esquema radial. La vamos a recortar. De los recortes aquí a este esquema radial. Poderlos explicar bien. Recuerde que este es un ejemplo, ¿no? Usted debe desarrollar su esquema radial. Vamos a pensar que este es el esquema radial que usted hizo. ¿Eh? Entonces, lo que usted tendría que hacer ahora es, dentro de la población que usted tiene en su aula de clase, usted va a pensar, va a buscar dentro de los conocidos que usted tenga, un niño en condición diversa, porque con él es el que va a desarrollar su plan individual de ajustes razonables y va a proponer o a desarrollar su propuesta teniendo presente el diseño universal para el aprendizaje. De nuevo me va a colocar, por favor, acá el esquema radial que usted hizo. Me va a colocar, por favor, acá la foto del niño con el que usted va a trabajar o el nombre del niño con el que usted va a trabajar acá. ¿Sí? Me va a presentar un proceso hablando con los padres de familia. Esto es como si estuviéramos trabajando el plan individual de ajuste razonable. Vamos a empezar a mirar qué de las acciones que nosotros encontramos acá, de las subhabilidades que nos aparecen en cada una de las dimensiones que nosotros tenemos, este niño que yo tengo acá desarrolla. Yo puedo decir que esto el niño lo hace, que esto el niño lo trabaja, todas estas habilidades las trabaja, pero que hay una determinada que al niño se le dificulta, ¿sí? Entonces, vamos a pensar que ustedes ya que todo esto el niño lo hace, el niño tiene estas habilidades, estas no. Bueno, me presenta usted en su esquema radial las acciones, las habilidades que este niño o niña desarrolla, ¿sí? Y a la luz de esto, teniendo presente esto que usted tiene acá, me va a presentar su planeación. Es decir, la idea es que el día lunes, el día martes, miércoles, jueves y viernes, usted me presente a mí, planee actividades a partir del fortalecimiento de cada una de estas habilidades, de la parte de comunicación, psicomotriz, cognitivo, autonomía, académica, ocio y social. ¿Sí? Si agrego otra habilidad más, la puede colocar. Recuerde que acá la intención es conocer cuáles usted agrega más frente a su disciplina. Entonces, esa me las hará de otro color para que yo las pueda identificar. O sea, este cuadro se agranda con las otras habilidades que ustedes colocan acá, que son propias de su disciplina, que usted considera no estaban en el cuadro y que desea agregar. ¿Listo? Entonces, hizo su planeación teniendo presente el esquema radial. Usted me va a contar qué va a desarrollar en cada uno de los días. ¿Cómo lo iría a hacer? Usted me dice el día lunes qué va a hacer, sobre qué habilidad va a trabajar, entonces me dice la habilidad que se va a desarrollar o la habilidad que yo voy a trabajar es la de comunicación. Específicamente, yo quiero trabajar con lo que corresponde a la subhabilidad, perdón, comunicación y específicamente quiero trabajar la habilidad número de lenguaje expresivo, ¿cierto? La del lenguaje expresivo voy a trabajar la número 11, por ejemplo. Vamos a ver acá, lenguaje expresivo número 11 que nos muestran.
Acompaña sus gestos y peticiones de información con vocalizaciones prolongadas. Es decir, el niño hace un gesto para solicitar algo que quiere. Recuerde que esta planeación se la está haciendo pensando desde la diversidad, ¿cierto? Es decir, con los niños que tienen dificultades en su proceso de oralidad, en su parte motora o en su parte cognitiva. Me dice entonces, ¿cómo se llama? ¿Cuál es esta específicamente que usted pretende desarrollar? Y ahora me empieza a colocar cómo lo va a trabajar. ¿Para qué lo quiere trabajar? Me escribe acá entonces el para qué lo va a hacer, cuál es el objetivo que usted pretende desarrollar. Lo escribe acá. ¿Sí? Me dice cómo lo va a hacer, cuenta la actividad. Me dice los recursos que usted necesita trabajar, me los cuenta por ese lado, por acá. ¿Sí? Y cuál va a ser la metodología que usted va a utilizar, me la cuenta por acá. Y, y bueno, ¿y cómo lo va a evaluar? ¿Cómo pretende usted evaluarlo? ¿Sí? ¿Qué pretende usted evaluar? Recuerde que esto está pensado solamente desde una personita, desde una sola personita. Esto aquí ya coge su planeación pensada desde una persona. Anteriormente lo hizo de manera general. Listo. Ahora, usted me presenta la planeación pensada por día, por lo menos. Le decía ya a usted, donde me desglose por lo menos, me hable de 3 de las habilidades, 3 o 4 habilidades, cada uno de los días. Lo presenta de manera general. Luego de que usted me presente a mí esta planeación de manera general, así especificando por lo menos 4 habilidades por día, va a elegir solamente de estas habilidades una sola actividad de manera particular que usted desee trabajar con ese niño o con esa niña y me va a presentar los ajustes razonables que considera usted pertinente debe trabajar para que ese niño o niña en condición con diversidad con la que usted está trabajando pueda desarrollar la actividad. ¿A qué hago referencia? Por ejemplo, vamos a pensar en que, por ejemplo, lo que nosotros queremos hacer es que el niño, eh, por ejemplo, estamos hablando de que es un niño de más o menos 5 o 6 años y que lo queremos es que el niño, por decir, use combinaciones de 2 palabras. Si es un niño que es no verbal, ¿cómo trabajamos esa combinación de las 2 palabras? ¿Cómo lo podemos trabajar? Recordemos que el lenguaje no solamente la verbalización, que el lenguaje también son los gestos, que también hablamos de comunicación cuando hacemos gestos, que hablamos de comunicación cuando trabajamos con pictogramas, que hablamos de comunicación cuando de manera gutural el niño emite un sonido para solicitar algo que él desea. ¿Sí? Entonces, si yo quiero trabajar esta de usa combinaciones de 2 palabras, entonces, ¿cómo lo trabajarían ustedes? Un ejemplo, yo le puedo decir, si el niño me usa una combinación de 2 palabras como dame comida o como dame un abrazo, ¿sí? Este tipo de cosas para que ustedes lo tengan presente. ¿Qué tipo de acciones usted como maestro tendría que desarrollar para poder evaluar esta acción determinada, la número 16, por ejemplo? ¿Qué tendría que hacer usted? ¿Cómo lo enseñaría a ese niño y cómo se lo evaluaría? ¿Listo? Este sería el trabajo final que ustedes me tienen que entregar a mí. Y ahora pensemos en cómo me lo van a entregar. Entonces yo les decía hoy a uno de los grupos que yo tenía que la idea es que ojalá este trabajo lo desarrollemos en un blog y que en este blog lo primero que vamos a hacer es a dar una información general frente a los integrantes del grupo. ¿Quiénes son los integrantes del grupo? Y que en esos integrantes del grupo yo necesito que aparezcan los nombres de los integrantes y las fotos de los compañeros de cada uno de ustedes para yo poderlos identificar. ¿Sí? Ahora vamos a presentar de manera general, lógicamente, una introducción de lo que se va a tratar este trabajo que vamos a desarrollar nosotros. Y empezamos ahí sí con el trabajo en sí. Frente al trabajo que vamos a desarrollar, vamos a hacer la presentación. Presentación de la actividad de la semana número 13, que era la que ustedes, en la que estamos en este momento. En la semana número 13 hacemos el análisis del esquema radial. Desde desde los documentos ministeriales.
Entonces acá podemos colocarlo a partir de un texto, ¿cierto? Donde especificamos desde cada una de las licenciaturas, desde cada una de las disciplinas, qué cosas vamos a agregar, mencionamos qué cosas agregamos, o sea, qué otras dimensiones o habilidades deseamos o consideramos que deben agregar en nuestro trabajo. Y de la misma forma es necesario que ustedes acá me coloquen la imagen de su esquema radial propio. El esquema radial propio, pensado desde las diferentes disciplinas: educación física, artística, educación infantil, inglés e idioma extranjero. ¿Sí? Entonces, pensada desde cada una de las disciplinas que tenemos en el aula de clase. Recuerde que este es un trabajo que usted tiene que entregar más o menos con un grupo de 3, 4 personas, que usted lo trabaja desde las disciplinas con las que usted esté trabajando en ese grupo de trabajo, que es necesario que lo desarrollen de manera interdisciplinar. ¿Sí? No solamente los de educación física o solamente las chicas de educación infantil. Entregan su esquema radial propio, ¿cierto? Donde se pueda visualizar cosas diferentes al esquema que yo les entrego a ustedes, donde se estén pensando desde todas las dimensiones, desde todas las etapas de desarrollo de los niños, bueno, todo lo que ustedes ya conocen y han tenido presente para su carrera. Listo, muy bien. El cuarto punto de nuestro trabajo ya es en sí la aplicación. Es el diseño, perdón. El diseño de su proyecto o de su propuesta. Entonces acá decíamos, vamos resumiendo las ideas, entregamos la planeación de por lo menos 3 o 4 habilidades, donde trabajamos 3 o 4 habilidades del esquema radial propio. Entregamos la planeación, esta planeación tiene que ser pensada para toda la semana. ¿Cierto? Cada semana trabajamos 3 o 4 habilidades. ¿Listo? Acá esto tenemos que tenerlo presente, que vamos a pensarlo, lo vamos a presentar a partir del hexágono pedagógico. El hexágono pedagógico trabaja todas las cosas que se tienen que tener presente para una planeación. Una planeación de aula, una planeación curricular. ¿Listo? Entonces, a partir del hexágono pedagógico. Lo otro que tenemos que tener nosotros acá presente, entregamos nuestra planeación. Acá se me fue una cosita, perdón. El diseño de la propuesta. Acá en el diseño de la propuesta va un subcapítulo que es la contextualización. Y en esa contextualización, entonces, me dicen quién es la población. ¿Sí? Es decir, me dan a conocer quién es el niño y la niña que van a trabajar, ¿sí? Quién es ese niño y quién es esa niña, me dan a conocer la edad, me dan a conocer la condición en la que tiene ese niño o esa niña, ¿sí? Y si cuenta con un diagnóstico o no. Me dicen si es un niño que está escolarizado, ¿sí? Si está escolarizado, ¿en qué grado está? Muy bien. Entonces me dan cuenta pues de la contextualización de la población y luego ahora sí me dicen entonces acá en el diseño de la propuesta que ustedes tienen sobre qué habilidad desean, qué habilidad desean ustedes trabajar más con el niño, fortalecer más con el niño. ¿Qué habilidad desean trabajar o fortalecer más con este niño? Entonces, por ejemplo, decimos queremos trabajar o fortalecer más la habilidad de la psicomotricidad, específicamente la motricidad gruesa, ¿sí? Y más específicamente el lanzado con pelota. ¿Sí? Eso es lo que queremos trabajar específicamente con este niño. Entonces me lo escriben acá, me desglosan sus ideas, de tal manera que yo pueda tener claridad de esa información. Recordemos que todo va relacionado con la habilidad y la condición que tenga el niño, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo cuento con un niño que tiene dificultades frente a la concentración, pues entonces yo trabajaría la memoria con el niño, las habilidades de memoria, de atención,
¿cierto? De imitación para que logre el desarrollo de esta función ejecutiva. ¿Sí? Entonces lo tenemos que tener presente. Aquí hablamos de qué habilidad debe fortalecer más este niño, me la enuncia, ¿sí? Y ahí sí hacemos entrega de nuestra planeación. ¿Sí? Eh, Recuerden que ustedes acá me entregaron la imagen del esquema general. Acá me entregas de nuevo del esquema general para grado primero de primaria, ¿no? Acá me entregas el esquema general, el esquema radial pensada para solamente este niño que tiene una condición de diversidad. Vamos a hacer el plan de ajustes razonables para este niño que tenemos acá en el aula, al que se le está evaluando desde el esquema radial general, pero que ahora el maestro se tiene que pensar en una planeación con unos ajustes pensada desde su diversidad. Vamos de lo general a lo particular, que es todo lo que hemos ido hablando al interior de todas las clases con las que hemos estado. Entregamos la planeación de por lo menos 3 o 4 habilidades en el esquema radial, ¿cierto? La planeación de estas habilidades. Y ahora empezamos, bueno, ¿cómo vamos a entregar esta planeación de estas habilidades? Entonces, yo les decía que colocamos el nombre de la habilidad, ¿cierto? Que queremos trabajar, la subárea que queremos desarrollar, queremos abordar, ¿sí? Y empezamos a desglosar el hexágono. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? Sí, acá empezamos con el hexágono. ¿Sí? Me explican cómo lo van a trabajar. Listo. Ahora, cuando tú ya tengas esto, solamente acá me entregas la planeación por semana. El lunes esto, el martes esto, miércoles esto, jueves esto. Recuerda, de 3 a 4 habilidades por semana. ¿Listo? Ahora el quinto paso que tú vas a hacer, quinto, último y final, es la implementación. Recuerda que estamos en diseño, la presentación de la propuesta, en el diseño de la propuesta y ahora nos encontramos en la implementación de la propuesta. Para hacer la implementación yo necesito que tú elijas de todas las, si se supone que tú hiciste 4 por día y son 5 días a la semana, 5 por 4, 20, hiciste 20, me mencionaste 20 actividades. Ahora vas a solamente implementarme una sola actividad. ¿Listo? Les vas a presentar la documentación de la implementación de solo una actividad. De solo una actividad. Y me vas a ir contando el progreso de esta implementación. Recuerda que acá tienes que pensarte desde los ajustes. Tienes que pensarte desde el diseño universal para el aprendizaje. En el aula virtual, en la semana número 13, ustedes tienen esta visualización en donde lo que vamos a encontrar es un recurso multimedial que nos va a permitir reconocer de nuevo los principios del diseño universal del aprendizaje, múltiples formas de motivar al estudiante, múltiples formas de representar la información y múltiples formas de expresar la información con la que yo le voy a dar al estudiante, que yo le voy a propiciar al estudiante. ¿Sí? Entonces, su merced va a estar muy atento. Si acá le da clic a uno de los bombillitos, le va a especificar la información. Si no entiende algo, me puede preguntar o puede buscar por internet para que te pueda clarificar esta información que usted necesita y comprender. Me va entonces a decir acá cuáles fueron los ajustes que usted hizo frente a esa actividad determinada que usted quiere alcanzar con el niño. Vamos a mirar acá. Por ejemplo, mire lo que aparece acá por decir. Usted es docente de un aula de clase donde encuentra niños en condición con diversidad. Uno de los ítems que usted va a valorar y evaluar en los procesos de aprendizaje, de fortalecimiento de los niños, es que el niño dibuje el cuerpo humano con 3 partes, por ejemplo, con 3 o 6 partes. Bueno, el niño, pero este niño que usted tiene, ¿sí? Entonces, acá lo voy a colocar, vamos a hacerlo acá, ¿sí? Yo digo, voy a trabajar el área académica, voy a trabajar las funciones básicas, las facultades básicas, pero yo quiero específicamente abordar de estas funciones básicas la subárea, por ejemplo, que corresponde a que el niño a la subárea 10. ¿Sí? Subárea 10.
Dibuja el cuerpo humano con 6 partes. Vamos a pensar en lo siguiente. Usted desarrolló, planeó unas actividades asumiendo que ese niño o esa niña podía desarrollar el dibujo de las partes del cuerpo. Con 6 partecitas del cuerpo las podía desarrollar, ese cuerpo humano lo podía realizar de la manera como todos los niños lo hacían, pero se dio cuenta que no lo hace. Entonces propicia o genera una estrategia. La primera estrategia que usted propone es tal cosa. No le funcionó, entonces usted me escribe ahí, ¿cierto? Usted lleva al niño, le lleva los ajustes, desarrolló unos ajustes que para usted eran necesarios y se dio cuenta que el niño no desarrolla el dibujo sin que le sostengan la manita. Entonces usted me cuenta qué fue lo que pasó. La segunda visita usted propone una segunda estrategia. Me brinda y me da a conocer cuál es la estrategia y me dice cómo le fue. ¿Sí? La idea es que usted haga una intervención de por lo menos unas 6, 7 intervenciones con este niño o esta niña para mirar si de alguna manera se logra fortalecer o contribuir en el mejoramiento de esta habilidad que el niño no logra desarrollar. ¿Sí? En la medida en que ustedes sean más constantes, pues se va a poder lograr un fortalecimiento. En la medida en que la estrategia sea pensada desde el principio, desde la diversidad del niño, pues va a ser mucho mejor porque lo que vamos a hacer es que tal vez cambiamos algunas cosas de la estrategia, pero no tenemos que cambiarla todo el tiempo. Es decir, usted puede trabajar con la misma estrategia, pero solamente cambia algunas cositas que tal vez consideró o se dio cuenta que no le estaban funcionando. Entonces acá en la parte de la implementación usted me cuenta todo esto. Me registra, me registra los avances, me registra las debilidades, ¿cierto? Me registra los aciertos, los desaciertos, bueno, sus sentires, todo lo que usted considera necesario y sobre todo sus aprendizajes. Como parte final entregamos lógicamente las conclusiones. ¿Sí? En esta implementación es necesario que usted tome registro con fotos o con videos. Estos deben ser agregados lógicamente en la página web. ¿Listo? Tenemos 15 días para hacer la entrega de este trabajo. Acá usted está entregando lo de la semana número 14, 13 y la semana número 14 y 15. ¿Sí? Digo, lo de la semana número 12, lo de la semana número 13 y la semana número 14. En la semana número 15 usted me la entrega. ¿Cuándo es la semana 15? Vamos a mirar nuestro calendario. La semana número 15 estamos hablando que está determinada desde el 14 hasta el 18. Pero, bueno, sí, del 14 al 18, ¿listo? Acá nos vamos a dividir en grupos de 2 personitas para que podamos hacer el desarrollo, pero eso yo se los, hacer proceso de evaluación, pero eso yo se los digo más adelante cómo se va a desarrollar. Mis amores, espero que les haya quedado medio claro. Cualquier cosa, recuerden que me pueden encontrar acá en la facultad. Les envío un abrazo gigante. Les agradezco que hayan estado acá escuchándome de nuevo y les, nada, un agradecimiento enorme para cada uno de ustedes. Gracias. Chao. Cualquier cosita me cuentan, ¿sí? No se vayan a impacientar.